Hola a todos, Dios les bendiga ricamente, gracias por acompañarnos. Bendiciones, Sofía, Jorge, bendiciones, Dios les bendiga. Rosa Flores, disculpen que me tardé un poquito, estaba compartiéndolo en las redes sociales. Dice el apóstol Pablo en el texto de hoy: no os unéis en yugo desigual, ¿verdad? Y dice que tiene en común la justicia con la injusticia, ¿verdad? Y va a estar muy interesante, pero quiero empezar con un, un coro y luego vamos a orar. Déjenme, lo pongo por acá. Gracias, Señor. Así se llama este himno de la Iglesia Bautista Bíblica de Long Beach, ¿verdad? Se les recomiendo si viven en el área. En realidad tienen muy sana doctrina. No es por nada, yo he estado en varias iglesias y tiene muy, muy buena doctrina. Está muy organizada esta iglesia, ¿verdad? Vamos, escuchémosla y gocémonos un ratito. Gracias te doy, Señor, pues tú me redimiste, me lavaste en tu sangre, me perdonaste. Gracias, Señor, me lavaste en tu sangre, me perdonaste. Gracias, Señor, gracias te doy, Señor, gracias te doy, Señor. Me has lavado, perdonado, me has limpiado el corazón. Me has lavado, perdonado, me has limpiado el corazón. Yo era el más malo de todos los pecadores. Tú me sacaste del mundo. Gracias, Señor, gracias, Señor. Tú me sacaste del mundo. Gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias te doy, Señor, gracias te doy, Señor. Me has lavado, perdonado, me has limpiado el corazón. Me has lavado, perdonado, me has limpiado el corazón. Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. No olvides ninguno de sus beneficios, el que te rescate el dolor de tu vida, y te corona de favores y misericordia. No hay yo cómo servirte, no hay yo cómo agradarte. Solo me resta, Señor, pedirte perdón, perdón, Señor. Solo me resta, Señor, pedirte perdón, perdón, Señor. Gracias te doy, Señor, gracias te doy, Señor. Me has lavado, perdonado, me has limpiado el corazón. Me has lavado, perdonado, me has limpiado el corazón. Qué hermoso canto, ¿verdad? Gracias te doy, Señor, porque nos perdonó. Vamos a orar, Padre bendito, gracias. Gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, porque tu misericordia es grande, Señor. Gracias por tu perdón, por tu gracia, por tu misericordia en nuestras vidas, Padre.
Verdaderamente eres maravilloso, tu misericordia es para siempre. Gracias por tu amor, ya que nos perdonaste, nos compraste con la sangre de Cristo, Señor. Nos das la esperanza de la vida eterna, de la resurrección de los muertos. Cosa ciertísima que tenemos en ti, Señor. En esa verdad absoluta no hay lugar, Señor, para religiosismo o denominación, Señor. Ayúdanos a abrazar esa esperanza verdadera, guíanos a través de tu palabra. Ministra, Señor, nuestros corazones. Te doy las gracias por cada persona que se conecta, bendito Dios. Ministra nuestros corazones, ayúdanos a crecer cada día más y más en tu gracia, en tu misericordia, en conocer a Cristo, Señor, en conocer esa esperanza verdadera de lo que tenemos en Él, de esa vida gloriosa que nos espera, Señor, la vida eterna, viviendo en tu presencia para siempre. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Entramos de... Acá estaba. Entramos de lleno ahí a nuestro estudio en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 14 en adelante. Dice el apóstol Pablo: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la injusticia? Perdón. ¿Qué compañerismo tiene la injusticia con la justicia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial o con el demonio? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Miren cómo aquí está el mismo llamado del Evangelio, las palabras de Dios. Dice Dios, ¿verdad? Que allí andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, dice Dios, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Aquí está el llamado del Evangelio: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el arrepentimiento habla verdaderamente de un cambio, un estilo de vida, ya no seguir más deleitándonos en los deseos de la carne, en los delitos y pecados, en esa vida de pecado y de muerte. Dios mismo habla, ¿verdad? Dice: salid de en medio de ellos, y habla en diferencia de las personas, del incrédulo, de las personas que viven en los deseos de la carne. Si no pueden mirar aquí en realidad el llamado del Evangelio, el llamado a arrepentirse, el llamado a renunciar a esa vida de pecado y de muerte. Dice: no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Estas dos partes de este versículo dice: y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. ¿Será que se puede también observar de la manera opuesta o en contraste con que si toca uno lo inmundo, o si sigue uno deleitándose en su vida de pecado, en lo inmundo, en lo injusto, en el pecado, en la maldad, ¿será que Dios por eso
no recibirá a las personas que se dicen ser cristianos y en realidad siguen viviendo en ese estado de inmundicia, de pecado, de desobediencia? ¿Podrá Dios recibir a alguien como hijo o como hija si no se aparta uno del pecado? El llamado es a arrepentirse o a separarse o a renunciar a la vida de pecado, no para que Dios nos perdone, sino por cuanto Dios nos ha perdonado en la cruz del Calvario. Amén. ¿Crees esa verdad esta mañana? Sí. La religión te dice: debes de renunciar, ya no debes de pecar, ya no debes de mentir, ya no debes de ser injusto, debes de ser bueno para que Dios te perdone, lo cual está equivocado. El evangelio es: ya no vivas en esas cosas, ya no las hagas, ya no toques lo inmundo, para que Dios te reciba, ya que Él te ha dado un perdón que no merecemos. Sí. Y la introducción de Pablo ahí, en esta parte. ¿Saben qué? Vengo bien rapidito porque voy a poner una. Ay, ahora sí, donde se me quedó mi. Oh, ya la miré. Vengo en breve, bien rapidito. Bueno, está bien, ya regresamos. Tuve que ir a espantar el gallinero porque se estaba despertando. Hay mucha humedad en esta mañana, está una lloviznita bien finita. Esto, la mera verdad, está fuera de tiempo acá en California, porque en estos tiempos ya era para que estuviéramos con un calorón. Y ya ha estado húmedo, ha estado nublado. Sí. Sí, Entonces, miren, Pablo comienza a decir aquí: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y en qué concuerda o en qué va de acuerdo o en qué armoniza Cristo con el demonio? ¿Verdad? Belial es el nombre de un demonio, del demonio. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, ¿verdad? Como dijo, como Dios dijo. Pero esta porción se puede aplicar no solamente en el matrimonio, sino también en asuntos de negocio, en unirse con alguna persona, en abrir cualquier tipo de negocio, ¿no? E iniciarlo y con una persona incrédula, una persona que no cree en el Señor, que no está en la misma fe que uno. ¿Sí? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Sí. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué tiene que ver un Dios santo, nuestro Señor Jesucristo, la santidad de nuestro Señor Jesucristo con el mismo demonio? ¿O qué parte tiene el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Sí, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice
al Señor Todopoderoso. Es necesario leer el primer versículo del capítulo 7. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Nos vamos a entretener un poquito aquí para darle una interpretación más correcta a esa porción. Los puedo poner juntos. Sí, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dice, porque tenemos tales promesas. ¿Y qué promesas? Las que acaba de pronunciar, que dice Dios, ¿verdad? Que Él será su Dios y ellos serán su pueblo. Si miran en el Antiguo Testamento, cuando Dios les da la ley a Moisés, les exhorta, ¿verdad?, una y otra vez a través de las Escrituras, cuando lo podemos ver en el libro de Éxodos, de Deuteronomios, que les dice, ¿verdad?, sed santos como yo soy santo. Varias veces se hace esa declaración en las Escrituras, sed santo porque yo soy santo. Aquí vemos que es el llamado a que, ¿verdad? Dios le dice ahí en el capítulo 6, en la porción esa que miramos, les dice salir de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Creo que ese es ahorita el problema que hay en la mayoría de los creyentes. Creo que estamos en, por así decirlo, delante de la zarza ardiendo como estuvo Moisés. Pero no tomamos la decisión de quitarnos las sandalias de nuestros pies. Queremos seguir en ese camino de pecado, de muerte, de desobediencia, en comunión con los injustos, uniéndonos en yugo desigual con los incrédulos, con aquellas personas que no se afirman en el Evangelio, que no quieren nada de Dios, que dicen creer en Dios, pero no hay pruebas verdaderas, no hay frutos, en realidad, que testifiquen de que en realidad son unas personas que creen en Dios, que temen a Dios. Dice Cristo, ¿verdad? Si me amáis, guardar mis mandamientos. ¿Y cuántas personas en realidad nos rodean que dicen tener una fe en Dios, que creen aún en Jesucristo, pero no hacen lo que Él nos dice? O no hacemos, ¿verdad? Porque muchos de nosotros que profesamos una fe en Cristo, de la misma manera no tenemos un testimonio verdadero, efectivo, que en realidad se manifieste que nos hemos apartado del pecado, que nos hemos apartado de lo que es falso. ¿Cuántos de nosotros, aún profesando tener nuestra fe en Jesucristo, mentimos aún en nuestros negocios? Hacemos cosas indebidas con tal de ganancias deshonestas. ¿Sí? Usamos de levadura, por así decirlo, y alteramos cosas para que aparenten ser algo de lo que no son, para poderle sacar más provecho
ya sea económico o beneficiario en algún aspecto de nuestras vidas. ¿Será que no se manifiesta el poder de Dios en la iglesia porque no hay una separación genuina en realidad, tanto de mente y de corazón, en realidad a repudiar lo injusto, la mentira, la falsedad, el pecado, los deseos de la carne? Porque aunque venimos a Cristo y creemos que Cristo murió, que Cristo nos perdonó, que Él nos santificó, y si no ha habido una separación total o verdadera, genuina, de esa vida de pecado y de desobediencia en la cual hemos estado esclavos, atados a la servidumbre de lo malo, de lo injusto, de la mentira, y venimos y ponemos nuestra fe en Cristo, creemos que Cristo murió, que Dios nos perdonó por medio de la muerte de Cristo, pero si no ha habido una separación, nuestro corazón no se ha separado de esa vida de falsedad, de pecado y de muerte. Por eso Dios, aunque está con los brazos abiertos, no nos puede recibir, y Él no puede llegar a ser nuestro Padre porque somos hijos de la injusticia, somos hijos de la mentira, de la desobediencia aún en nuestras vidas, del pecado. ¿Cómo podemos llegar en realidad a ser hijos e hijas del Señor Todopoderoso si no nos apartamos de lo inmundo? Creo que tiene una aplicación en contraste de esa manera. Mírenlo. Sí. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. ¿Será que Dios no nos recibe porque no queremos salir de en medio de ellos y apartarnos, ¿sí? Y aún seguimos tocando lo inmundo? ¿Será por eso que la iglesia en realidad el día de hoy y la vida de nosotros como creyentes está tan débil hablando espiritualmente? ¿Será que por eso cuando oramos a Dios no se manifiestan ya los milagros más que dice Jesucristo? ¿Sí? Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Y será porque no nos hemos apartado en realidad de todo corazón de lo inmundo, del pecado, de lo falso, de la mentira? ¿Será que en realidad Dios, aunque está dispuesto a obrar y el brazo de Dios no ha sido cortado, no ha sido eliminado, será que por eso no vemos esos milagros que se manifestaron en la iglesia primitiva? Muchas personas, y yo lo he oído de pastores de diferentes denominaciones, de que esos milagros ya eran en el principio, eran para en aquellos tiempos cuando Dios los permitió, cuando Dios los hizo entre los primeros creyentes, entre los apóstoles, pero que ya después dejaron de ser. Está como para cuestionar y examinar nuestros corazones individualmente. Aquí no estoy tratando de poner el dedo hacia ninguna persona o señalar a alguien. Debo de analizar profundamente mi corazón y que Dios me ayude a examinarlo. Y si hay cosas en mi corazón que aún no he querido salir de las cosas del mundo, no me he querido apartar y aún sigo en lo inmundo, en la mentira, en la falsedad, en lo injusto. Por eso es que
Aunque yo deseo ver el poder de Dios, yo deseo que el Señor sane a las personas, como lo hacía en el libro de los Hechos, como lo hacía en el tiempo de los apóstoles. Y no se da, será porque en realidad no estamos separados, viviendo en esa vida de santidad. No para ser salvos, no me lo tomen de esa manera. Somos llamados a vivir en santidad porque Cristo murió, Cristo nos perdonó, Cristo nos santificó con su sangre. La santidad de nuestras vidas es en base a la sangre derramada de Cristo en la cruz del Calvario. No es en algo que nosotros alcanzamos. El perdón de nuestros pecados nosotros no lo podemos alcanzar por una vida santa que llegamos a vivir en perfección delante de Dios. La santidad de nuestras vidas es por la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, por nada más. Por eso Dios nos llama a que nos arrepientamos, que reconozcamos la maldad de nuestras vidas, que nos separemos de las personas que quieren seguir viviendo en el pecado, en desobediencia, en injusticia, en cosas inmorales. Sí. Y por cuanto es un patrón en nuestras vidas desde nuestra niñez, que hemos estado esclavos a la mentira, a la falsedad, a lo injusto, que venimos y creemos en Cristo, pero no nos despojamos en realidad del viejo hombre, no nos despojamos de esas costumbres de pecado, de esa vida de pecado y de muerte. Yo nada más hago la pregunta, ¿será que Dios no nos puede recibir verdaderamente como sus hijos o sus hijas porque no nos estamos apartando, no ha habido una separación genuina? Quizás estamos en la condición que el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Ellos salieron de Egipto, pero su corazón se quedó allá en Egipto. Anhelaban las cebollas, dice la Escritura. Allá teníamos cebollas en Egipto y carne asada, y acá se les hizo enfadoso el maná, que ya los tenía hastiados, el pan que Dios les daba del cielo. ¿Y cuánta persona en realidad que sale o es alcanzado por el Evangelio y cree en Jesucristo y se hastía en realidad de la palabra de Dios, se hastía del Evangelio, se hastía de la Biblia, se hastía de las predicaciones, se hastía de escudriñar la palabra de Dios y dicen, no, pues allá en el mundo tenía esto o aquello, allá estaba en paz, allá estaba a gusto, y su corazón, o nuestro corazón contándome, porque yo no estoy exento de eso. Sí. Y su corazón allá en Egipto. Debemos de reflexionar, ¿no? Debemos de hacer conciencia. Si decimos que en realidad somos creyentes, si decimos que creemos en Cristo, debemos de separarnos de la injusticia, debemos de separarnos de la mentira, de la falsedad. Y no para ser salvos, no para que Dios nos perdone. Dios ya nos dio una salvación gloriosa por medio de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Dios ya nos perdonó nuestros pecados por medio de la sangre de Cristo. A toda persona que se arrepiente y reconoce la maldad de su vida y le pide perdón a Dios y cree en Jesucristo. La salvación en realidad no la va a obtener uno por ser buenos, por ser santos, sino
por poner nuestra confianza y nuestra fe y nuestra esperanza en que Dios nos perdonó en Cristo Jesús. Que la salvación de la condenación eterna que merecemos o merecíamos si es que estamos en Cristo, ya no la recibiremos más, no porque nosotros llegamos a vivir una vida perfecta, sino porque obedecimos el Evangelio de Jesucristo que dice: arrepiéntete, renuncia a esa vida, sepárate de eso. No para que Dios te perdone, sino por cuanto Dios ya nos perdonó. Esa es la diferencia entre la religión y el verdadero evangelio o el verdadero cristianismo. La religión te dice, ya no peques, ya no mientas, ya no hagas esto para que Dios te perdone. Y la sangre de Cristo dice, ya no peques, ya no mientas, ya no vivas en injusticia, ya no vivas en inmoralidad, arrepiéntete, sepárate, porque yo te he perdonado. Así clama la sangre de Cristo desde la tierra. Renuncia a esa vida de pecado y de muerte, porque yo te he perdonado, te he amado, que di mi vida y derramé mi sangre en la cruz del Calvario por ti, y yo te perdoné. Ya no lo hagas, ya no lo vivas, arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado. Qué contraste de veras de la religión a la verdadera luz del evangelio para la vida de aquel que verdaderamente ha creído en Dios. Dios nos exhorta a ser santos porque yo soy santo. Poniéndolo a la luz del evangelio, a la esencia misma de la sangre de Cristo. Sé santo porque yo te he santificado. Arrepiéntete, renuncia, repudia, sepárate de esa vida de pecado y de muerte. Pero en realidad somos culpables de permanecer en la injusticia. Quizás, y si es aplicable, Irene, vamos a verlo de esta manera. Vamos a verla de esta manera. Miren lo que dice Pablo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial o con el demonio? Es aplicable también a uno mismo. Si todavía estamos unidos en yugo desigual con nuestra vieja naturaleza, con ese hombre empedernido, vendido a la injusticia, es aplicable también no solamente a otra persona, que no te unas con un incrédulo, sino que no sigas unido también a tu propia incredulidad, a tu injusticia. ¿Qué comunión tiene la mentira o el engaño o la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene lo falso de tu vida con esa vida que puedes tener en victoria en Cristo? ¿Qué comunión tiene Jesucristo y los demonios? ¿O qué parte tiene el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Si somos el cuerpo el templo del Espíritu Santo, ¿qué tiene que ver en realidad la idolatría, los deseos inicuos, esos altares de inmoralidad, de mentira, de falsedad en nuestras vidas con el templo de Dios? Quizás no debemos tanto de separarnos del incrédulo, pero ahí no habla de que te alejes de ellos, sino que no te unas en yugo
¿sí? Mi hermano, mi hermana, si eres soltero, soltera y estás pensando en casarte y esa persona no sigue en realidad el Evangelio, no tiene la misma fe que tú tienes, si es que eres creyente, no te unas a esa persona. Te va a arrastrar, te va a sacar de la fe, te va a llevar a su injusticia, a su inmoralidad, a su falsedad, a su engaño, a su mentira. Te va a llevar de vuelta a esa vida de pecado y de muerte al mundo. Sí. Oremos. Sí, vamos a orar, hasta aquí nos vamos a quedar para no hacerlo largo el estudio. Sí. Y en realidad hay poder en el nombre de Cristo. Lo vamos a escuchar. Ok. Ahorita venimos. Padre bendito, gracias, Señor. Señor, tu palabra me ha hablado a mi corazón, Señor. Y sé que debemos de responder, debemos de hacer un análisis profundo de nuestra mente y de nuestro corazón para mirar la posición en la cual nos encontramos. En realidad nos hemos separado de esa vida, Señor, que nos destituyó de tu gloria para abrazar, para recibir la salvación que tú nos has dado por medio de la muerte de Cristo. Ha habido en realidad, Señor, una renuncia total a los deseos inmorales, inicuos, de mentira, de falsedad de nuestros corazones, Padre Santo, para poder recibir la santidad que tú nos has dado por la preciosa sangre de Cristo. Ayúdanos, Señor, a vivir en esa vida santa que tú nos has dado, en la santificación de nuestras vidas por el lavamiento de nuestros pecados en la preciosa sangre de Cristo. Danos un corazón, Señor, que se duela de la injusticia, de la inmoralidad, de los deseos de nuestra carne, Señor. La separación de no unirnos en yugo desigual empieza en nuestro corazón a separarnos de ese viejo hombre empedernido, vendido a desobediencia, vendido a hacer lo malo ante tus ojos. La separación empieza en nosotros, Señor. Ayúdanos a llevar frutos dignos de arrepentimiento, frutos que testifiquen en realidad que hemos reconocido la maldad de nuestras vidas y que ya no queremos vivir más en esa vida, Señor, separados de ti para poder ver tu mano sobre nuestras vidas, tu mano sobre nuestras familias en santidad, para que tú nos recibas verdaderamente como tus hijos, tus hijas, y puedas tú cohabitar o habitar entre nosotros. ¿Qué es lo que la gente mira en nuestras vidas? ¿Aún se manifiesta en realidad lo que somos sin la sangre de Cristo? ¿Aún se manifiesta lo falso, lo pecador, la mentira, lo injusto que somos en esa vida de pecado y de muerte por la cual
tú nos estás llamando, Señor, por medio de tu palabra, por medio del Evangelio, a que renunciemos a esa vida, Señor. ¿Qué reflejamos más? Aún reflejamos ese cuerpo de muerte, ese estado de pecado y de muerte, de desobediencia con nuestra vida. ¿Somos un testimonio de las tinieblas o somos un testimonio de luz? Con razón la gente, Señor, no quiere nada que ver con Cristo porque no mira ninguna diferencia en nuestras vidas. Aún los que estamos predicando tu palabra, Señor. Yo creo que en ocasiones sí resplandece un poquito de luz de Cristo en nuestras vidas, pero luego enseguida se opaca por la inmoralidad, la desobediencia, el engaño, la falsedad, el orgullo, porque ese viejo hombre está ahí rehusando a morir en nuestras vidas, en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a separarnos de esa vida en una totalidad y a vivir en la santidad que Cristo nos ha dado en la cruz del Calvario. No para que tú nos perdones, sino por cuanto tú nos perdonaste, Padre. Convéncenos, que tu Espíritu Santo nos convicte de esa verdad, Padre. ¿Acaso no hay poder en el Evangelio para salvación? ¿Acaso ya el poder del Espíritu Santo ya se acabó, ya se anuló, ya no tiene fuerza para transformar una vida como la de Saulo de Tarso, que perseguía, respirando amenazas de muerte a aquellos que creían en ti? Y después el poder tuyo, tu mano poderosa sobre su vida, le transformó su vida, su corazón, su mente, y lo usaste grandemente, Señor, porque reconoció que estaba equivocado. Ayúdanos. Transforma nuestras vidas. Levanta de nosotros, de estos Saulos, perseguidores de tu iglesia, perseguidores de tu palabra, perseguidores de ti, en apóstoles como Pablo, como tu siervo Pablo. Transforma nuestras vidas, Señor. Transforma nuestros corazones. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo, Señor. Sí que lo hay, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, bendito Dios. Te lo pido, mi Dios. Te lo pido, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, porque hay poder en su nombre. Hay poder en el Cristo resucitado. Hay poder en el Espíritu Santo. Hay poder en el Evangelio para transformar nuestras vidas, porque es verdad que hay poder en el nombre de Cristo. Amén. Una tierna madre sola, fuera y sin amor. Un joven en la cárcel y de tan corta edad. Un familiar enfermo, la viuda en soledad. Respuesta hay a todo, solo una solución. Hay poder en el nombre de Cristo, esperanza y amor, y victoria en Él tendrás. Refugio en su presencia santa. Hay poder en mí, Jesús.
Amén, amén. Amén, ¿verdad? Hay poder en el nombre de Cristo. Mirando mi vida hacia atrás, hacia el pasado, le doy gracias a Dios que ya no soy el mismo. Sí, hay poder en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, nos despedimos. Padre bendito, gracias, Señor. Gracias, infinitas gracias, Señor, porque nuestra salvación no está basada en que nosotros la alcancemos por nuestras buenas obras, pero nuestra salvación está en Cristo. El perdón de nuestros pecados, Señor, no lo podemos alcanzar nosotros dejando de pecar, dejando de mentir, dejando de ser injustos, sino reconociendo en realidad que pecamos, que mentimos, que somos injustos, y pidiéndote perdón, Señor, y repudiando esa vida de pecado, y recibiendo el perdón que tú nos has dado por medio de la muerte de Cristo. Gracias, Señor. Gracias porque somos salvos por gracia, no por obras para que nadie se gloríe, porque toda la obra es tuya. Cristo murió, Cristo derramó su sangre, Cristo nos perdonó. Nosotros somos llamados a reconocer la maldad de nuestras vidas y arrepentirnos y declararnos culpables delante de ti. Señor, perdónanos que hemos pecado contra ti para recibir esa salvación gloriosa, para que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado. Sella esa verdad absoluta en nuestros corazones, Señor. En aquellos que no ha resplandecido la luz del Evangelio, Señor, que tu Espíritu Santo les dé el testimonio, Señor, de que tú los perdonaste en la cruz del Calvario. Que si tan solo reconocen la maldad de su vida y se arrepienten, te pidan perdón, se declaren culpables delante de ti, sus pecados le han sido perdonados en el madero. Sus pecados han sido borrados y lavados por la preciosa sangre de Cristo, y hay poder en verdad en el nombre de Cristo para transformar las vidas y los corazones de todo aquel que quiera ser salvo, perdonado, justificado y santificado por la sangre de Cristo. Sé con nosotros, bendito Dios, gracias por este tiempo. Bendice a cada persona, Señor, que tú ministres por medio de este ministerio. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, bendiciones, que Dios les bendiga ricamente, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se perfeccione en nuestras vidas, y recuerda, hay poder en el nombre de Cristo, hay poder en la sangre de Cristo. Solamente para ser salvo debes de reconocer la maldad de tu vida y pedirle perdón a Dios, declararte culpable y aceptar el perdón que Dios ya te dio, Dios ya te perdonó en la cruz del Calvario. Cristo ya murió. Tú no puedes pagar con nada. No hay un lugar donde tú vayas a pagar. Cristo ya murió y te perdonó en la cruz del Calvario. Solo sepárate, arrepiéntete, reconoce la maldad de tu vida y pídele perdón a Dios, y Dios ya te perdonó. No es de que si Dios te vaya a perdonar, Dios ya te perdonó. Amén. Les amo en el amor de Cristo. Jorge, Sofía, bendiciones. Damaris, Dios les bendiga. Rosa Flores, gracias por acompañarnos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se perfeccione en nuestras vidas, y recuerda esas
palabras de ese canto. Hay poder en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bendiciones.